que necesitas saber sobre feminismo para que caiga el patriarcado. Con Nat Carranco. Nat, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, Pepe, Viri, Juanjo. Hola. El día de hoy creo que no es, más bien es obvio que vamos a hablar no solamente del mes de la diversidad sexual, sino poner en la, pues como en la mesa, el tema de la invisibilidad de las lesbianas. Y es que la semana pasada, invisibilidad de las lesbianas. Y es que cuando uno piensa en el Pride, cuando en general se habla del mes de la diversidad, o el mes gay, el mes del Pride. ¿Qué es el Pride? El orgullo, el mes del orgullo. Generalmente quienes vocerean, quienes están presentes, quienes encabezan las marchas, quienes incluso las organizan, son los hombres. Uh-huh. Y esto, pues, es evidentemente hombres gays. Sí. Hombres gays y en muchos espacios también mujeres trans. Uh-huh. Uh-huh. Quienes están invisibles ante estas manifestaciones, ante estas vocerías, pues las mujeres lesbianas, intersexuales, bisexuales, como todas las otras letras del LGBTTIQ+. Porque quienes han acaparado el movimiento de la diversidad sexual generalmente son los hombres gays. Uh-huh. Y pues no viene una a criticar cómo se organizan entre ellos, pero la realidad es que las mujeres lesbianas son mucho más invisibles que los hombres gays. Y esto ha impulsado que, por ejemplo, el sábado se haya realizado también en la Ciudad de México la cuarta marcha de las lesbianas. ¿Por qué? Pues justamente porque en la otra marcha quienes tienen el protagonismo son generalmente mujeres trans y gays. Uh-huh. Y esto cómo se refleja también en el diario, en el cotidiano. Pues que la mayoría de las políticas públicas que están dirigidas a la diversidad sexual están encabezadas por hombres gays. La mayoría de los programas que se están... ¿Cómo se le dice al hombre gay en castellano? Homosexual. Eso, homosexual. Ajá. Por eso. Por quitarle el gay ese de inglés. Ok, pues los hombres homosexuales, ¿no? Y entonces, la mayoría de los programas que hay en salud están encabezados por hombres homosexuales o gays. Uh-huh. La mayoría de las vocerías están impulsadas y están con la voz de hombres gays. Incluso las revistas... ¿Porque han sido más combativos, más valientes o porque, pregunto? Porque es parte del machismo también. Yo creo que tiene que ver también con el machismo y el patriarcado. Claro. Y entre más intersección le pongamos a estas preferencias u orientaciones sexuales, pues más discriminadas se ven las mujeres lesbianas. ¿Y por qué no salen? No, sí salen. El asunto es que los espacios, volvemos a lo mismo, que están mucho más visibles, pues están justamente llevados por los hombres. Por eso era importante aprender el término de machismo en su momento, porque todos lo tenemos interiorizado de alguna u otra forma, e incluso en estos grupos se ve. Por supuesto, incluso independientemente de tu preferencia sexual. No importa, incluso podemos ver en las relaciones entre hombres cómo está la heteronormatividad y siempre dicen quién es la mujer y quién es el hombre. El ¿no? papel. Lo binario, como si exactamente. ¿Quién es el pasivo, quién es el activo? No. Sí es cierto. ¿Qué? Siempre preguntas eso. ¿Quién es el activo y el pasivo? Pero además esto no solamente es una cuestión de protagonismo, sino que en la política pública, en las estadísticas también son más invisibles. Uh-huh. Es más común identificar, por ejemplo, en los homicidios y feminicidios cuando esa persona es trans o cuando esa persona es homosexual, que cuando son lesbianas. Y entonces el acceso a la justicia vuelve a ser particularizada y discriminada por esta preferencia sexual que tienen las mujeres lesbianas. Las políticas de salud generalmente están más enfocadas en el uso del condón, en el VIH de hombres que tienen sexo con hombres, pero no en la salud sexual y reproductiva de las mujeres lesbianas que tienen prácticas sexuales distintas y que una campaña de uso de condón definitivamente no le impacta de manera igual que las que pueden impactar en las
en las personas homosexuales o transexuales. Esta discriminación, pues justamente lo que quiero poner visiblemente es que la discriminación, incluso en grupos que tienen o que han vivido discriminaciones y que han sido vulnerables por siglos, hay diferencias. O sea, no es lo mismo ser un hombre gay que una mujer lesbiana, ¿no? No es lo mismo ser un hombre gay o trans indígena que una mujer lesbiana indígena. Las mujeres, o sea, de por sí ya sé de un pueblo originario te trae una discriminación, pero si te vas a los pueblos originarios, ¿quiénes son más discriminadas, los hombres o las mujeres? Pues las mujeres definitivamente, pero si a eso le agregas que hay una diversidad sexual en su preferencia, en su orientación, siendo hombre o siendo mujer, seguramente va a haber mucho más discriminación en la mujer lesbiana indígena que en la mujer, que el hombre. Pero son trans, mujeres trans, pero son trans. Pero son reconocidas. Ahora, y respetadas en su comunidad. Lo que no vamos a dejar pasar es que definitivamente dentro de la diversidad sexual, las personas más violentadas, más vulnerables y más discriminadas son las personas trans. Especialmente las mujeres son visibles, incluso en los feminicidios o los transfeminicidios, pero los hombres trans tampoco son visibles. Son de las personas menos visibles que hay dentro de la diversidad sexual. Nunca se habla de los hombres trans. Pero si además te vas a la intersexualidad, que son personas que nacen con los dos sexos y que al nacer generalmente el papá y la mamá deciden que va a ser hombre o que va a ser mujer y crecen con eso, y ya cuando crecen se enfrentan también a situaciones distintas y complejas de atención a su salud, tanto física como mental, pues se aumenta todavía más esta discriminación. Hace poco en redes sociales, en TikTok, veía yo una entrevista que hacía Naciones Unidas a una mujer intersexual, en donde su papá, cuando nace... ¿Qué es mujer intersexual? Pues que nació con los dos sexos, pero que el papá decide que sea niño. Educarlo, entonces le hacen una cirugía para, digamos... Yo tuve un caso muy cercano que nació así. En el fútbol. ¿No? Un familiar, y lo operaron. Pero lo operan cuando es niño. Un niño. Antes de que no pueda le decidir. dan la oportunidad de decidirlo. Y esto pero es lo creo que que deciden por algo científicamente, no sé qué. Puede ser. Digo, yo sí. No, o sea, justamente el no conocer este tipo de casos no te da la oportunidad de saber cómo hacerlo. Físicas para quedar siendo hombre. Sí, esta persona que les digo que fue entrevistada, y búsquenla en la cuenta de Naciones Unidas, ella dice: cuando yo nazco, mis papás deciden operarme para que yo sea hombre. Pero llega un momento en mi edad en donde me crecen los senos. O sea, estos senos que yo tengo no son operados, así soy. Y yo me identifico más como mujer. Y entonces, si tú ves a la persona en el estereotipo que conocemos, podría parecer una mujer trans. Pero en realidad lo que ella dice es: yo era hombre y mujer, mi papá decidió, mi mamá decidió que yo fuera hombre, pero conforme fui avanzando empezaron a salirme características biológicas, femeninas. Y entonces yo elijo quedarme con eso, pero pues ya había tenido una operación que me hicieron sin mi consentimiento cuando yo era niña. Entonces... Le cerraron la vagina. Sí, exactamente, así es. Sí. Y entonces, cada una de estas posibilidades, no solamente de decisión, sino biológicas y fisiológicas que tienen muchas personas que se encuentran en esta gama de letras, que no son letras, sino que son identidades sexuales, identidades genéricas, preferencias u orientaciones sexuales, tiene una característica que requiere atención por parte de las políticas públicas del Estado. Necesitan legislación, necesitan acceso a servicios, pero especialmente necesitan una sociedad empática, respetuosa, tolerante, que les permita ejercer sus derechos sin violencia, sin discriminación y con toda la dignidad posible para poder desarrollarse adecuadamente y entonces ir limitando o disminuyendo las brechas de desigualdad que hay con cada uno. Pero se ha logrado y se les han dado los espacios
para ser diputados, y mira cómo se violentaron esos espacios, o sea, no llegaron ellos. Porque justamente seguimos teniendo sociedades e instituciones homofóbicas, lesbofóbicas, misóginas, machistas, patriarcales, que especialmente los hombres no quieren soltar para poder seguir teniendo espacios de poder. Pero lo permiten. Pues no es que se permitan, se luchan, y muchas veces pues las instituciones que deciden que eso está bien o está mal, pues consolidan las malas prácticas. Antes era todavía más fuerte, y aquí hemos platicado muchas veces de las Juanitas, hemos platicado de cómo personas que se hacen pasar por de pueblos originarios, y casi siempre son hombres, ¿no? Yo de verdad, sí, claro que hay mujeres, pero la mayoría de las personas que usurpan los espacios de acciones afirmativas para que los grupos vulnerables puedan tener acceso a espacios de poder son usurpados o son manejados por hombres que han estado dentro de la política durante mucho tiempo y no quieren dejar esos espacios a otras personas. ¿No les da vergüenza? Pues igual a veces ni la conocen, ¿no? Y las instituciones permiten que esto siga sucediendo. Que eso es lo más grave. Ayer platicábamos sobre el tema con Isidro Añorbe, activista por los derechos de la comunidad, y obviamente hace falta mucho por legislar, pero también legislar a veces implicaría pues coartar los derechos de muchas personas que pues con el simple hecho de definirte como una mujer trans tendrías que tener la posibilidad de poder acceder a uno de estos lugares. Sí, además, ¿cómo te das o cómo defines tú que no podrías identificarte como mujer? O sea, tú ves la foto de los 8 hombres que están como mujeres trans. En Michoacán. Y en Michoacán, y es evidente que no se identifican como mujeres. Pero ¿quién soy yo para decir que no pueden identificarse como mujeres con ese aspecto? Pues no soy nadie. Yo no podría decir, pero es evidente. Es como lo que ha sucedido aquí en el estado con quienes dicen que son de la comunidad, de las comunidades o los pueblos originarios, o que incluso son de la diversidad sexual. De la misma comunidad, sí. Pues nos conocemos, sabemos quiénes son y sabemos que no son gays, que no son lesbianas, y ahí están, ¿no? En la primera Jonathan indígena, ¿no? Que nunca han hecho nada, que no han vivido ahí, pero ¿quién les va? O sea, ¿quién puede decirlo? Y esas son cosas a las que se enfrentan institutos como el INPEPAC, como el INE. Cómo ellos, o sea, siempre han dicho quienes están al frente de estos organismos, ¿yo cómo le voy a decir que no es gay? ¿Cómo le voy a decir que no es indígena? Pues no puedo, porque eso sería discriminatorio, sería atentar contra el libre desarrollo de la personalidad, incluso ir en contra de su intimidad. Entonces, fácil no es. Pero para aquellas personas que son públicamente, que se asumen, que se determinan con estas características, preferencias, identidades, pues fácil no la tienen, ¿no? Y la sociedad en general, que sigue siendo heteronormada, heteropatriarcal, misógina, machista, lesbofóbica, homofóbica, transfóbica, cuesta mucho trabajo pero sobrevivir. Yo no estaría de acuerdo en que la sociedad es la responsable. Te planteo lo siguiente. No hay que votarles, punto. La respuesta estaba ahí. Por ejemplo, géneros hay 2, ¿no? Masculino y femenino. Y de ahí preferencias sexuales. Pues ya pasamos esa clase, Pepe Casas. Juanji te puede explicar. Sí, ¿cuántos géneros hay? Joder, aquí en Palacio de Gobierno buta un chingo, güey. No, bueno. En todo el mundo. O sea, el género no solamente es binario, el sexo no solamente es binario. Tan no es binario el sexo, que acabo de hablar sobre los intersexuales, que nacen con los dos, pero que además tu sexo no es igual que tu identidad de género, que tu identidad sexual, y puede ser complejo entenderlo porque hemos crecido la mayoría de nosotros con este sistema binario, pero la realidad es que las personas no son. Y tu mente y tu identificación. Eso digo. Lo que quería llegar es, por ejemplo, se respeta la comunidad, ¿no? Pero la comunidad tiene sus propios problemas ya de ellos como comunidad, pero ya no es responsabilidad mía como sociedad. Hablo de yo te respeto,
pero el hecho que tú no te respetes al interior de tu sociedad, de esa comunidad, pues no es su me genera sociedad, Pero es esa una comunidad sociedad. es esta. o comunidad. Es esta misma sociedad y justo las personas de la diversidad sexual crecieron, nacieron, se educaron en la misma No es sociedad un que tú y yo. zoológico. Ajá, no es como que ellos estén en una En aldea y ellos burbuja ajá, y todos somos estamos y todos. ellos y ellas también son criados y son educados en este En mismo este club, sistema y claro. entonces aunque tengan una preferencia sexual diversa o una orientación o una identidad, van a seguir replicando los mismos patrones y entonces por supuesto que hay muchísimos gays que son súper homofóbicos y también son súper misóginos y son súper violentos, o sea que tengan una preferencia sexual no hace que sean ni perfectos, ni que sean empáticos, ni que Ni sean mejores no, personas. ni mejores personas, No. como igual lo somos Hay algunos las que personas están en algunas heterosexuales. religiones y Claro, son de es- armas tomar. Por supuesto, Digo, incluso ¿en serio? hay personas que son homosexuales y que votan por el PAN y que aman te al digo. obispo, ¿no? Y es que es Y a Mao contradictorio, también. ajá, y es contradictorio Sí, en todo conozco. sentido, ¿Eh? Sí, porque conozco. son los espacios Mao? que mucho No, a más los les han panistas. violentado y les Ah. han discriminado. Entonces, al final todos somos parte de una sociedad y todas las personas necesitamos tener empatía ante la diferencia, respeto y tolerancia ante la diferencia y el mensaje de hoy es respeto y tolerancia ante cualquier diferencia, porque todas las personas tenemos derechos y pues el Estado Pero tiene que empezaste hablando encargarse. de las lesbianas. Así es. La invisibilidad. La visibilidad de las mujeres lesbianas son de las más invisibles, incluso dentro Dentro de- del movimiento LGBTIQ+. Y lo hemos visto aquí y en China. Y por eso las mujeres se han organizado para separarse de esas manifestaciones del orgullo, que generalmente pues es un orgullo masculino relacionado con las personas homosexuales. Nat, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y Gracias, nos Nat. vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Ya nos vamos, Pepe Casas. Gracias, Juanjo, Pepe. Gracias.